Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy abordamos un tema muy sorprendente relacionado con Esla Turkoglu. Tras su salida de KZLCK Serveti, todo el mundo esperaba un regreso mucho más enérgico por su parte, pero ocurrió todo lo contrario. Sus seguidores se preocuparon al ver que había desaparecido la alegría de su rostro. ¿Qué significa este gran cambio en Esla Turkoglu? En este vídeo se desvelan todos los entresijos. En las redes sociales se habla mucho de que Esla Turkoglu está más callada, más retraída y más introvertida últimamente. Las fotos enérgicas que solía compartir han dado paso a imágenes más sencillas y sin emoción. Sus seguidores intentan comprender el motivo de este cambio. Todos se hacen la misma pregunta: ¿Esla ha caído en un vacío emocional? Su silencio aumenta aún más la curiosidad. De hecho, hay una energía extraña en el aire. Su salida de KZLCK Serveti supuso el comienzo de una nueva etapa, tanto en lo profesional como en lo psicológico. Muchos pensaron que se había liberado, pero la imagen que se muestra es todo lo contrario. Es como si Esla estuviera pasando por un gran ajuste de cuentas consigo misma. Especialmente en los últimos días, la expresión de cansancio en su rostro no ha pasado desapercibida. Esta situación ha planteado la pregunta: ¿está pasando por un proceso de separación más difícil de lo que pensábamos? Es como si estuviera cargando con el peso de algo. Caer en un vacío tras una separación es algo bastante común entre los actores. El hecho de que Esla haya salido de un gran proyecto puede haber provocado que su energía se dispersara. Porque KZLCK Serveti ocupaba un lugar importante en su vida. Acostumbrarse al personaje, conectar con el set y arraigarse en la historia supone una gran carga emocional para los actores. Cuando estos sentimientos se interrumpen de repente, el vacío interior es inevitable. Este podría ser precisamente el caso de Esla. Por otro lado, las noticias sobre los planes para la nueva serie parecen haber aumentado la presión sobre ella. Porque todo el mundo espera que Esla vuelva con fuerza. Sin embargo, ella quiere actuar con más cautela porque siente el peso de estas expectativas. Es posible que incluso la pregunta, ¿qué será de mi nueva serie?, haya causado inquietud en su rostro. Según los rumores, Esla está analizando minuciosamente cada detalle antes de tomar una decisión. Esto, naturalmente, se refleja en ella. Esla Turkoglu no ha hecho ninguna declaración sobre los proyectos que, según se rumorea, ha estado preparando últimamente. Muchos consideran que este silencio es una elección consciente. Porque Esla quiere tomar una decisión basada en su propia paz interior, no en la presión. Sin embargo, este largo proceso de reflexión le ha supuesto una carga emocional. Su entorno cercano afirma que ella ha dicho: «Estoy cansada». Esto preocupa mucho a sus seguidores. Algunas fuentes de la prensa sensacionalista afirman que Esla quiere retirarse emocionalmente durante un tiempo. Como motivo se citan tanto el cambio de trabajo como la confusión en su vida privada. Si esto es cierto, Esla podría estar pasando por uno de los momentos más críticos de su vida. El deseo de estar sola emocionalmente puede haber reducido aún más su energía. Parece que se ha encerrado en sí misma, lo que preocupa a sus fans. A pesar de haber recibido nuevas ofertas para series, llama la atención que Esla esté esperando tanto tiempo. Quizás sea la primera vez que da prioridad a su estado de ánimo por encima de su carrera. En realidad, esta decisión es un enfoque bastante maduro. Sin embargo, para alguien que vive un vacío interior, el tiempo a veces pasa muy lentamente. La expresión ausente de su rostro podría ser un indicio de ello. Incluso la idea de «tengo que recuperarme» puede suponer una gran carga. Según un rumor que circula en los círculos del mundo del espectáculo, Esla no se siente feliz últimamente. Dejar atrás un gran proyecto ha trastocado tanto su rutina como su energía. Ni siquiera la emoción de un nuevo comienzo puede llenar por completo ese vacío. Por eso parece haber perdido la alegría. A veces, incluso en medio de las novedades, uno puede sentir un profundo vacío. Esla podría encontrarse ahora mismo en esa situación. Algunos observadores señalan que Esla siempre se mantiene en silencio durante unas semanas, especialmente después de los cambios de escenario. Esto podría indicar que ha entrado en un periodo de calma y adaptación. Sin embargo, esta vez el silencio ha durado más de lo habitual, lo que ha reforzado la sensación de que algo no va bien. Parece que le está costando recuperar su antigua energía brillante. Este proceso puede suponer una prueba emocional para ella.
La expresión de cansancio en el rostro de Sla puede ser un signo no solo de esfuerzo físico, sino también de agotamiento mental. Porque se han superpuesto tanto el intenso ritmo de la serie como los procesos de planificación tras la separación. En medio de este caos, parece que le está costando dedicarse tiempo a sí misma. Sus seguidores esperan con impaciencia que se recupere. Se comentan cosas como, si Sla vuelve, lo hará por todo lo alto. Sin embargo, primero tiene que superar este vacío emocional. Los procesos de guionización de la nueva serie, el trabajo con los personajes y los detalles del contrato le suponen una gran responsabilidad. Porque Sla siente que tiene que dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Esto aumenta la presión de las expectativas. Esta puede ser una de las razones de su pérdida de alegría. Porque sentirse obligada a ser perfecta constantemente es agotador. Quizás Sla esté intentando ahora liberarse de esta carga. Para Sla, que quiere descansar y elegir el proyecto adecuado tras la separación, este proceso puede ser agotador, pero necesario. Sin embargo, desde fuera, esta tranquilidad parece un vacío emocional. Este proceso de transición en el que se encuentra le proporciona tanto paz como inquietud. Porque, al dar pasos hacia el futuro, también lleva sobre sus hombros el peso del pasado. La sensación de, estoy haciendo lo correcto, es un dilema que todos los artistas experimentan. Sla también puede estar pasando por ello. Su entorno cercano dice que quiere estar sola por un tiempo. Esta situación no es habitual para sus seguidores, ya que Sla suele ser una persona muy extrovertida. Sin embargo, su retraimiento actual llama mucho la atención. Parece que prefiere no compartir lo que le pasa por dentro. Esto indica que se encuentra en un momento emocionalmente delicado. Su silencio, en realidad, dice mucho. Y llegamos al final de nuestro vídeo, amigos. ¿Creéis que Sla Turkoglu puede estar realmente pasando por un vacío emocional? ¿O se trata simplemente de la preparación silenciosa para una nueva etapa? No olvidéis escribir vuestras opiniones en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.